Esta noche en Desde las Cámaras, una conversación con el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con lo más importante que se ha aprobado durante la 64 legislatura. Las reformas estructurales y las iniciativas de ley más polémicas. Desde las Cámaras comenzamos. La pandemia nos ha dejado graves daños en materia de salud y lo más lamentable, la pérdida de vidas humanas. Adicionalmente, se ha observado un fuerte golpe en la economía que ha desencadenado el cierre de empresas, desempleo y un freno a la inversión. El Congreso ha venido trabajando en propuestas encaminadas a lograr una pronta reactivación económica. De ahí que el paquete económico del año próximo se ha visto como un auténtico instrumento para lograr mejores niveles de bienestar. En este sentido, cobra una gran relevancia el diseño de otros instrumentos jurídicos para apoyar a las pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas por la pandemia y que se discutan otros en favor de la economía nacional. Se ha hablado de desarrollar medidas fiscales que no incrementen el costo de hacer negocios y que incentiven la formalización, sobre todo para este sector de la economía. Acciones como estas, sin duda alguna, contribuirán a que pronto nuestro país retome el camino de un crecimiento sostenido en beneficio de todas las familias mexicanas. Esta semana los legisladores debatieron sobre temas fundamentales. Tras un intenso debate en la Comisión Permanente, se decidió llevar a cabo hasta la próxima sesión del 21 de julio la posible aprobación de la convocatoria a periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Lo anterior abriría la puerta a desaforar a los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. El presidente de la Comisión Permanente de la Cámara Alta aclaró: en el uso de mis facultades, yo no estoy terminando el debate, simplemente difiriendo la discusión. Vamos a intentar construir una mayoría calificada que nos permita transitar los temas en Cámara de Diputados. Pero además traemos en puerta un nombramiento que es facultad del Senado de la República y queremos llevar con aseo legislativo los puntos a discutir tanto en diputados como en senadores. Quiero expresarle al pueblo de México que este debate se va a dar, que esta discusión se va a dar, si así esta comisión permanente lo aprueba con mayoría calificada. La Comisión Permanente también turnó a la Cámara Alta el nombramiento propuesto para encabezar la Secretaría de la Función Pública. Recibió de la Secretaría de Gobernación oficio con el que se remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública. Un tema relevante en la sesión permanente fue también la autorización de 2 licencias. El diputado por el PRI, Enrique Ochoa Reza, solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir del 13 de julio. La solicitud fue por tiempo indefinido. Quien también solicitó licencia para separarse de su cargo fue el senador de Morena, Martí Batres Guadarrama, quien asumiría como secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Siempre es grato tener un debate inteligente, informado, de altura, con nuestros interlocutores, como ha sucedido en el Pleno del Senado, de la Comisión Permanente y de las comisiones. Termino diciéndoles que me voy a otra tarea, pero en el entendido de que la Ciudad de México está representada aquí en este gran pacto federativo que es el Senado. Al finalizar la permanente, se citó a la próxima sesión el miércoles 21 de julio a las 11 horas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. El mundo busca soluciones para frenar los efectos negativos de la población por el cambio climático. La pandemia, así como el calentamiento global, empobrecen enormes núcleos de la población mundial. Y México no es la excepción. El empobrecimiento de enormes grupos poblacionales es el resultado tanto del cambio climático
como de la pandemia. Y esta cerró en un tris miles de empresas y desapareció en un año cientos de miles de empleos. Por ello, organismos internacionales como la Unión Europea y la ONU replantean estrategias para disminuir notablemente la miseria, el hambre y las crisis económicas en un ambiente sustentable. De esto platicaremos con el diputado por Chiapas, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y representante de ese órgano legislativo ante la ONU, Raúl Bonifaz. Primero vale recordar que México forma parte de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que suscribieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y en esta Agenda 2030 hay una, por así decirlo, una hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible en donde yo señalaría que uno de los principales que nosotros hemos estado atentos ahí es el de el erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. O sea, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. Garantizar también una educación de calidad, alcanzar la igualdad entre los géneros y un tema que ha estado presente también es el tema de la gestión sostenible del agua y el saneamiento del agua para todos. Hay un tema también que se incorporó en este foro y es el relacionado a la recuperación sostenible y resiliente respecto al COVID-19 que encamine, ¿sí?, hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. O sea, esto es que el COVID, que no estaba considerado como uno de los posibilidades de que pudiera crear una dificultad para lograr estos objetivos, se metió en estas sesiones para que pues buscar de alguna manera que todo lo que ha traído como consecuencia el COVID-19 no afecte los objetivos de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Quiero señalar que el pasado, hace unos días, el 12 de julio, la licenciada Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, en representación del Gobierno de México, presentó precisamente el tercer informe voluntario de México. Y en este informe voluntario de México, Tatiana Cloutier dice ante las Naciones Unidas en este foro que pese a la crisis provocada por la pandemia, el gobierno mexicano trabajó para no dejar a nadie atrás. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno de México? Bueno, trató de subsanar las deudas sociales históricas que se tienen con las poblaciones, sobre todo más marginadas, con la población más pobre de México, para que haya un crecimiento con armonía social y también con mayor armonía con el medio ambiente y que haya una menor vulnerabilidad ante el cambio climático. Y en este informe que presenta Tatiana, dice que llega en una coyuntura, ¿sí?, muy compleja, en donde esta coyuntura precisamente en la que se atraviesa el problema del COVID-19, nos lleva a que todos los países se replanteen la forma en que vamos a habitar este planeta y cómo vamos a interactuar entre todos en el planeta, porque lo que se ha vivido en la pandemia, pues hoy es algo que sin duda va a cambiar a las y los mexicanos, y no nada más a las y los mexicanos, sino a todo el mundo. En la Cámara de Diputadas y Diputados, en esta 64 legislatura de la paridad de género, precisamente para dar cumplimiento a la Agenda 2030 desde el ámbito legislativo,
se hicieron una serie de reformas a los ordenamientos jurídicos. Uno de los temas que se discutió fue precisamente que en el presupuesto de egresos de la Federación se diera continuidad a los proyectos específicos. Esta estrategia para la Agenda 2030 nos llevó a que el presupuesto sostenible se ubicara en las diferentes necesidades que tienen los estados, y se buscó que también los congresos locales manejaran una estrategia legislativa para que, insisto, principalmente el tema que se presentó por la pandemia, tuviera un enfoque pues de apoyo a las comunidades, de apoyo a las mujeres, y que se hiciera se vinculara y se definiera una estrategia para la construcción de alianzas en donde el apoyo a las mujeres, a las personas y a las micro, pequeños y medianas empresas, pues tuviesen oportunidad de salir ante la dificultad que trajo consigo la pandemia del COVID. Las pruebas están a simple vista. La crisis alimentaria y económica son consecuencias del cambio climático, y esto fue agudizado por la pandemia. Naciones Unidas valora la urgencia de proteger el ecosistema, que regionalmente se apliquen medidas para evitar erosión del suelo y se termine con la deforestación de los bosques. Esto dará paso a la producción alimentaria en un ambiente sustentable y limpio. Asimismo, la ONU reconoce que en México se analizan proyectos integrales de ámbito urbano, de transporte e infraestructura de energía, así como de desechos. Esa responsabilidad no es únicamente del gobierno, recae en todos nosotros, en todas las sociedades y en todas las culturas. Y ahora vamos con nuestra especialista en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Fíjate que la semana pasada, la primera semana de julio, la senadora Nancy Sánchez, ella es la suplente de la senadora Vanessa Rubio, ella es de Morena, presentó una iniciativa interesante de reforma a la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, que seguramente va a tener críticas de toda naturaleza, porque alguna parte de esta está enfocada a prohibir el financiamiento de estas organizaciones o hacer transparente este financiamiento si procede del exterior. El tema es que muchas veces se considera que las organizaciones de la sociedad civil son lo más transparente que puedan ocurrir, y no lo son. Son donatarias, reciben recursos de los ciudadanos, supuestamente, reciben recursos de organizaciones internacionales, y muchas veces estas son organizaciones que contratan las empresas globales o empresas transnacionales para penetrar o cambiar algunos esquemas de consumo en los mercados domésticos, y de esa forma facilitar la entrada de otros productos compitiendo a la industria en México. Yo recuerdo muy bien el caso de la industria alimenticia, que ha sido clave. Yo creo que sí, estas organizaciones que han movido por todos lados el etiquetado frontal, por ejemplo, que no ha tenido gran repercusión en las tendencias de consumo de alimentos en nuestro país, pero sin embargo sí generan un fuerte impacto económico en las empresas. Hoy por hoy son sociedades que tienen muchos recursos o financiamiento externo, y que difícilmente puedes decir, oye, esta es la lista de ciudadanos que está apoyando esta causa. O sea, si son organizaciones de la sociedad civil, yo creo que lo más importante es que justamente se pueda transparentar que somos los ciudadanos los que estamos financiando, y que evidentemente son donatarias de esos recursos, y que puedan inclusive deducirlos fiscalmente. Creo que la exención fiscal debe partir de la transparencia, y me parece que esta iniciativa puede tener sus bemoles de carácter político, y en esos no me quiero meter, pero sinceramente vale la pena para revisar el impacto que algunas organizaciones contratadas por intereses externos han facilitado o fregado, puedo decir la palabra correcta, a las empresas en nuestro país. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras.
¿En qué están trabajando los legisladores para apoyar la reactivación de la economía en medio de una crisis de salud? Ya está con nosotros Claudibeth García. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, Adriana, muy buenas noches. Pues sí, vamos a hablar de ese tema que le interesa mucho a la sociedad mexicana. Muy importante. Gracias. Es importante considerar que una estrategia de reactivación económica nacional será un tema ampliamente discutido durante la próxima legislatura del Congreso de la Unión, la 65, que como sabemos va a iniciar en septiembre. ¿Qué temas se encuentran pendientes en ambas cámaras para reactivar la economía de nuestro país tras la crisis sanitaria? En una revisión de la agenda prioritaria que ya se vislumbra para ser discutida en los plenos del Congreso de la Unión, pongamos atención a los siguientes temas. Ya se prevén iniciativas que en medio de la carencia económica realicen reformas que apoyen rubros tan importantes como la educación y también la salud. Esto podría llevarse a cabo a través de incentivos fiscales directamente a las familias. Ya hay 2 iniciativas de ley sobre esta materia en las cámaras federales. Para impulsar la reactivación económica, también se prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas armonicen su marco legal, su marco jurídico en materia de condonación de impuestos. Y no podemos dejar de mencionar que ahora que las plataformas electrónicas han tomado tal relevancia, en especial, por supuesto, por haber crecido exponencialmente durante la pandemia, se acercaría a una reforma para su regulación. Ya hay 3 iniciativas que tienen la vista puesta en las plataformas electrónicas. Ya veremos. Adriana, aquí desde las cámaras le vamos a dar un seguimiento muy puntual a todos estos temas. Así es, Claudia, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso estará con nosotros el senador Alejandro Armenta, quien nos va a platicar sobre todo lo aprobado durante estos 3 años de legislatura. Una serie de temas que tienen que ver con el acotamiento al presidencialismo excesivo, abusivo, tóxico, que pues fue la fuente de saqueo de muchos años y que lo que nosotros planteamos en el grupo parlamentario de Morena bajo la coordinación del senador Ricardo Monreal es que el combate a la corrupción se dé no solo pensando en el pasado, sino también pensando en el presente. La Comisión de Hacienda preside en el Senado. Mucho tiene que platicar hoy nuestro invitado. El próximo periodo un reto representa. Por eso nos acompaña el senador Alejandro Armenta. 3 años quedan y mucho que legislar. Escuchemos muy atentos lo que nos viene a conversar. Gracias por continuar con nosotros y ya está aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador Alejandro Armenta. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias, senador, Adriana. Qué bueno que estás otra vez aquí con nosotros. Gracias, Adriana, por esta oportunidad de comunicación, como siempre. Senador, pues 3 años ya como senador, con grandes propuestas, grandes iniciativas que además se han aprobado. Platícanos cuáles fueron los temas relevantes y cuáles son los temas relevantes que vienen para estos próximos 3 años. Bueno, ha habido reformas que son de trascendencia: elevar a delito grave la corrupción, elevar a delito grave el robo de hidrocarburos, a delito grave el fraude electoral, haber logrado la consolidación para eliminar esta facultad presidencial que implicaba la condonación de impuestos, sobre todo a los bancos, a los grandes bancos, que son los que concentran los ingresos correspondientes al pago del servicio de la deuda externa, las empresas fantasma, una serie de temas que tienen que ver con el acotamiento al presidencialismo excesivo, abusivo, tóxico, que pues fue la fuente de saqueo de muchos años y que lo que nosotros planteamos en el grupo parlamentario de Morena bajo la coordinación del senador Ricardo Monreal es que el combate a la corrupción se dé
no solo pensando en el pasado, sino también pensando en el presente. Para nosotros también es muy importante que la fiscalización, la revisión de cuentas se dé en casa, con quienes gobiernan desde Morena. Ese es uno de los puntos que estamos trabajando. Alejandro, ustedes aprobaron leyes más fuertes para eliminar estas empresas fantasmas, las factureras, que eran una merma muy grande para el erario público. ¿Qué otras propuestas van a sacar para poder tener pues más recaudación fiscal y poder acotar esta corrupción que se dio durante sexenios pasados, que de verdad eran una merma muy importante para el país? Bueno, esto que comentas, Adriana, es muy importante porque ahora que estamos pasando la fase COVID, ahora que sin duda, a pesar de las circunstancias que hay, la reactivación económica ha iniciado en el país, tanto del sector primario, secundario, como el más afectado que fue el sector terciario, servicios, tanto de entretenimiento como hoteleros, restauranteros, servicios de turismo. Lo fundamental va a ser la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas y de todo el sector terciario de la economía. El reto de nosotros es lograr que el paquete económico 22 sea un instrumento que incentive la inversión, la reactivación económica y que nos permita recuperar todavía los 400,000 empleos que no hemos recuperado durante la pandemia, que se perdieron en todo el país. Así es que tendremos que orientar iniciativas en ese sentido. La miscelánea fiscal tiene que jugar un papel muy importante. Hay que incentivar a los productores, al sector industrial. La miscelánea fiscal, pero bueno, el presidente López Obrador ya dijo que no vienen nuevos impuestos. No vienen nuevos impuestos, pero lo que sí podemos reafirmar hacer... la recaudación. La recaudación, ampliar la base tributaria, revisar derechos, productos, aprovechamientos, pero sobre todo que los acuerdos que tengan que ver con la ley de ingresos y la miscelánea sea incentivar la inversión productiva. Esa es la parte que tenemos que cuidar. ¿Qué vamos a hacer en estos días? Hemos acordado con el senador Ricardo Monreal una serie de encuentros con organismos empresariales en todo el país. Alejandro, vemos un peso fortalecido, un aumento en las remesas. ¿Cuáles son las acciones que el gobierno va a implementar para mantenernos así? Bueno, esto que comentas al final de lograr la reactivación económica se puede hacer porque las variables que tenemos en nuestro país son positivas. Tú hablas del peso con respecto al dólar, pero también la balanza comercial superavitaria que tenemos con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. También nos estamos refiriendo a las remesas históricas que han rebasado ya la cifra récord de 800,000 millones de pesos de recursos que llegan a México. Es la primer fuente de ingresos en nuestro país y en ese sentido esos recursos tienen que servir para la inversión productiva, para la reactivación económica, para el ahorro, pero también necesitamos nosotros desde el Senado de la República con esta nueva ley de ingresos alentar que esos recursos se canalicen a la reactivación económica. Otro tema central para nosotros sin duda va a ser el tema que tiene que ver con el incentivo a la industria turística. Temas centrales. Para nosotros es muy importante la reactivación económica, consolidar la seguridad, lograr que se consolide la atención y los recursos en materia de salud y, bueno, aprovechar el boom en materia de inversión directa extranjera. Por segundo año consecutivo, Adriana, logró México tener la mayor inversión extranjera en el país. Estamos hablando de cerca de un 15% más en el primer trimestre del año del 2021 con respecto al 22, aún a pesar de la pandemia. Así es que, sin duda, México es un lugar importante para invertir. Así lo están viendo el flujo de inversionistas en el mundo y eso, desde luego, implica un reto enorme para que las burocracias no se conviertan en un estorbo a la inversión productiva. Las burocracias en los municipios, en los estados y en la federación deben de entender y deben de facilitar la inversión
productiva. Agilizar todos los trámites para que se puedan dar de forma expresa estas inversiones. Alejandro Armenta, vamos a hacer un recuento de estos 3 años. ¿Cuáles han sido los logros del senador Alejandro Armenta, quien además es presidente de la Comisión de Hacienda? Bueno, sin duda, el que logramos el año pasado 9 reservas a la ley de ingresos. ¿Por qué es un logro para nosotros? Porque como venía la ley de ingresos, afectaba a la industria automotriz. Logramos equilibrar esa afectación. Una de las industrias más importantes de este país. Claro, logramos una reserva consensada con todos los grupos parlamentarios bajo el liderazgo del senador Monreal. Logramos apoyar a la industria del entretenimiento, que era fundamental frente a la pandemia. Ayudamos, coadyuvamos con la industria aeronáutica porque estaban excediéndose en el costo del cobro por derechos de acceso en los usuarios de la industria aeronáutica. También logramos apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios, tanto de la frontera norte como de la frontera sur. Hay una serie también de ajustes que se pudieron hacer a la ley de ingresos que permitió el apoyo a los sectores productivos agropecuarios. Ese es un tema que desahogó, por ejemplo, la presión que había en el pago de servicios de consumo de agua, sobre todo de uso agrícola. También debo decirles que durante la pandemia, si se hubiera dejado la estimación de impuesto que se quería establecer a las redes sociales, al uso de Internet y a la telefonía celular, esto se hubiera disparado en costo a los usuarios, que eran todos los mexicanos que al estar en su casa, al atender el trabajo en su casa o al estar en su casa atendiendo a las actividades escolares, se hubiera duplicado el gasto. En el peor momento, En el peor momento. Alejandro, nos queda un minuto. ¿Cuáles son los logros que vienen para Alejandro Armenta en estos próximos 3 años? Tenemos que consolidar la ley del Banco de México. Tenemos que decirle sí a los migrantes mexicanos que regresan con dólares en efectivo. Tenemos que lograr la red. Eso se quedó pendiente. Se quedó pendiente y ese es un saldo que tienen, es una deuda que tienen los legisladores, concretamente los diputados federales. Es una asignatura pendiente que tienen. Que tienen los diputados federales, que esperemos que le digan sí a los migrantes mexicanos trabajadores. Tenemos que recuperar la rectoría del litio y de los recursos naturales. Rectoría, que significa trabajar de la mano de los sectores productivos. Rectoría, que significa sí a las inversiones nacionales extranjeras, sí a la inversión productiva, pero que primero gane México. Tenemos que recuperar, sin duda, la soberanía energética y debemos de consolidar la soberanía alimentaria. Esta parte la tenemos que traducir en leyes que nos permitan salir adelante en los próximos 3 años. Así es, muy activo Alejandro Armenta. Te deseamos un gran éxito para estos próximos 3 años y aquí te estaremos viendo en este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Adriana, como siempre. Gracias a ustedes.